Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como ya es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente pues nos visitan. Esta noche hoy vamos a conversar con el buen amigo, el profesor Juan Valdés, quien viene en calidad de presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y además recordemos que él es el director ejecutivo del Observatorio Educativo de la República Dominicana. Vamos a darle la buenas noches y la bienvenida. Profesor, buenas noches, bienvenido otra vez. Buenas noches, querido Giovanni, saludos a toda tu audiencia. Es un placer estar acá nuevamente contigo. Para nosotros es importante porque personas como usted que sabe lo que pasa en el país en materia de educación, es importante que de vez en cuando pues, nos den las informaciones del lugar. Profesor, tenemos un nuevo ministro de Educación, la verdad que hay que darle un compás de espera, a ver que él y su gabinete y su equipo pues trazan las líneas programáticas para mejorar esas condiciones de la educación en el país, donde pues hay deficiencia todavía, no solamente en la parte que tiene que ver con la calidad educativa, sino también en la calidad de los planteles escolares que tenemos y en la situación en que muchos han caído en la violencia que lo arrastra. ¿Cuál es el panorama en estos momentos actuales de la educación? Y si ustedes le van a dar sus 6 meses, 100 días respectivos de tregua al nuevo ministro. Bueno, el nuevo ministro, Luis Miguel de Camps, ha empezado muy bien su gestión porque su primera acción fue acercarse a la clase docente. Tradicionalmente acá los gobiernos, los ministros, han visto a la clase docente como el problema de la educación y nosotros insistimos en que los docentes son la parte más importante de la solución. Los docentes no somos el problema, somos la solución. Y Luis Miguel de Camps ha dado la cara en cada una de las situaciones que recientemente se han presentado en nuestro país. Así lo ha sido, por ejemplo, en el caso de San Francisco de Macorís recientemente, cuando tuvimos una situación allá, precisamente por una escuela cuyos niños tienen que recibir clases en una funeraria. Sin embargo, de inmediato el ministro de Educación se acercó a la seccional, se reunieron y están trabajando en una solución para problemáticas como estas. Sin embargo, cuando preguntas cuál es la situación de la educación dominicana, bueno, al día de hoy no ha cambiado. En realidad, Luis Miguel de Camps ha heredado un ministerio de educación que atraviesa por el peor estancamiento, la peor crisis educativa que hemos tenido en este siglo. Sin embargo, es un ministro muy distinto al ministro Ángel Hernández, que se caracterizaba por el conflicto, por la ineficiencia de su gestión, por los escándalos de corrupción y en general por la incompetencia en la gestión del Ministerio de Educación. Recientemente en nuestro país se ha diseñado un nuevo plan decenal de educación que han denominado Horizonte 2034. Y si tú quieres saber en qué situación se encuentra la educación dominicana, una admisión del mismo Ministerio de Educación, solo tienes que leer el análisis situacional de la educación dominicana que está en este plan decenal y sus factores causales. Yo quisiera pedirles que por favor lo presenten en pantalla para que ustedes vean precisamente qué dice el Ministerio de Educación al respecto. Perdón, profesor, ese plan que se anunció y que se va a poner ya en práctica, ¿no puede ser modificable por el nuevo ministro de Educación? ¿O ya eso es ley ya? Bueno, el plan sí debe ser modificado, puede ser modificado. A lo que yo me refiero es al análisis situacional que se presenta en este plan. Porque el análisis situacional es una admisión del fracaso educativo de los pasados 4 años de gestión del Ministerio de Educación. Aquí tú tienes, si lo podemos proyectar en pantalla una vez más, por favor, cuál es el estado de situación y cuáles son los factores causales del fracaso de la educación dominicana. Te comienza describiendo el limitado desarrollo curricular que tenemos en el país, lo poco innovador y motivador que es la experiencia escolar dominicana, el hecho de que los estudiantes tienen bajas competencias y que realmente se contribuye muy poco en la escuela a la inserción social y laboral con lo que se aprende en esta. También te refiere que hay una alta demanda de innovación tecnológica
y de desarrollo de competencias generales. Pero la mayor crisis del Ministerio de Educación está en su ineficiente gestión. Y esto fue designado y diagnosticado así en la gestión de Ángel Hernández. Y te admite que el Ministerio de Educación ha sido víctima de una deficiente gestión institucional, pedagógica y administrativa. También te habla de una escasa coordinación con los sectores de la sociedad dominicana y de problemas de seguridad en el clima escolar. Pero también te admite el tema de la infraestructura, el equipamiento, las condiciones de acceso, que no son las adecuadas a la escuela pública, porque tiene infraestructura insuficiente, instalaciones en condiciones que no son adecuadas, falta de equipos, insuficiente apoyo a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, al igual que las limitadas competencias que pueda tener el personal docente, que son la causa precisamente, o son, pero mejor dicho, debido a todas las faltas contextuales que tiene la escuela pública. Aquí te habla de que el docente no recibe un acompañamiento adecuado ni una evaluación adecuada. Y te habla del poco uso de las evaluaciones para impulsar mejoras. Entonces, en general, la educación dominicana ha admitido el mismo Ministerio de Educación en el análisis causal de la situación en que estamos, que está en total fracaso y estancamiento. Y eso no es una declaración ni de la Asociación Dominicana de Profesores, ni de la ADP, no. Esta es una declaración y una admisión hecha por el mismo Ministerio de Educación y que la ha presentado como parte de su nuevo Plan Decenal de Educación. Tenemos un nuevo ministro de Educación, Giovanni, un ministro que tiene muy buen perfil, que, insisto, ha empezado muy bien, que creo yo que podría ser la diferencia histórica en la educación dominicana. Es una persona que tiene visión, es una persona que está al día en las problemáticas del país, tiene capacidad de gestión y de resolución de conflictos, que a veces el ministerio pierde tanta energía, tanto tiempo y tantos recursos en conflictos innecesarios. Y hasta el día de hoy, yo apuesto a la gestión del ministro Luis Miguel de Camps, porque hasta ahora los pasos que ha dado han sido precisos. Sin embargo, yo insisto en una opinión que tengo profesional y personal. El ministro Luis Miguel de Camps ha heredado el mismo gabinete de Ángel Hernández. Y ese gabinete fue el que llevó la educación pública a la peor crisis y estancamiento en que estamos. En mi opinión, para que la gestión del ministro Luis Miguel de Camps tenga éxito, debe tener indefectiblemente un nuevo equipo en la gestión del Ministerio de Educación. A nivel de los institutos que son parte del Ministerio de Educación y de sus viceministerios. Porque esos viceministros que tenemos ahí y los directores que ya han empezado a cambiarlos de algunos de los institutos, también han sido parte y causales del fracaso que atraviesa la educación dominicana. Sí, escúcheme, debo interrumpirlo en esa parte ahí, porque la verdad que me sorprendió mucho que el ministro saliente, Ángel Hernández, echándose la paloma, hizo varios cambios en esas direcciones. No solo a nivel del ministerio, sino a nivel de las direcciones regionales como INAFOCAN, como el Instituto de Formación de Salud Mureña. Bueno, lamentablemente, mira, en el periodo de transición entre Luis Miguel de Camps y Ángel Hernández, el ministro Ángel Hernández se dedicó a hacer una serie de cambios y de contrataciones por cientos de millones de pesos. ¿No son ilegales esas contrataciones, profesor? La mayoría es ilegal. De hecho, fíjense. Porque no tenía la calidad para hacerlo, ni la autoridad. Bueno, él todavía era ministro. Bueno, era ministro, pero no para embarcarse en un proyecto nuevo. Y era impertinente. Claro. En un periodo de transición. Claro. Yo me refiero a la impertinencia de esas medidas, de esas contrataciones. Inclusive ahí se dejaron procesos de compras por cientos de millones de pesos que no, y que fueron recientemente cancelados. O sea, se suspendieron. Hasta ahora el ministro Luis Miguel de Camps ha estado tomando las acciones correctas. Ahora, mi recomendación al ministro Luis Miguel de Camps y al presidente de la República es que un ministro nuevo debe llegar con un gabinete nuevo. No vamos a lograr resultados distintos con los mismos viceministros y directores que llevaron a la educación pública a la crisis que hoy tenemos. Ya hay, de hecho, una relación conflictiva con estos funcionarios por todos los errores cometidos
y por todos los desaciertos en que han incurrido. Y yo creo que para que el gobierno dominicano realmente lleve a cabo ese cambio que llevamos años esperando, necesitamos un cambio de actores. Creo que tenemos un excelente ministro, pero ahora necesitamos un mejor gabinete que el que tenemos ahí al lado. Para mí, yo creo que yo soy de los que no tengo problema en que tú me nombres a un ingeniero en el Ministerio de Salud Pública, de verdad, ni que me nombre a un doctor en el Ministerio de Salud de Obras Públicas. No tengo ningún problema, porque yo creo que en el país el problema es de gerencia. Bueno, en educación, el problema es de gerencia y educación ha carecido de gerencia, lamentablemente. En educación lo ideal sería que fuera un educador el ministro, pero yo insisto, eso no impide que Luis Miguel de Camps pueda tener éxito en su gestión, porque gran parte del problema es de gestión, como tú dices. Realmente nada justifica que el ministerio que más dinero recibe en este país, que es el Ministerio de Educación, esté en los últimos lugares en el sistema de monitoreo de la administración pública de la República Dominicana, en términos de calidad de la gestión pública. Nada justifica que año tras año escuelas de miserias como la que tenemos en República Dominicana dejen de ejecutar miles de millones de pesos del presupuesto del 4% para la educación. Nada justifica la baja calidad del desayuno, la alimentación escolar, esos libros de texto tan malos que tenemos en el país, medios y recursos para el aprendizaje que no son de calidad, escuelas públicas con instalaciones que realmente dejan mucho que desear. Una educación pública que, como lo dice el mismo ministerio, en lo que es su análisis situacional y factores causales de la educación que tenemos hoy en día, no es atractiva. Señores, yo les invito a todos nuevamente a que lean el Plan Decenal Horizonte 2034 y lean lo que ellos han denominado el análisis situacional de la educación dominicana y cuáles son los factores causales del estancamiento que tiene la educación de la República Dominicana. Es el mismo Ministerio de Educación que ha admitido en las gestiones pasadas que ha fracasado. Yo sigo apostando a que Luis Miguel de Camps va a tener mucho éxito, pero para esto, insisto, necesitamos nuevos actores a su alrededor. Necesitamos funcionarios eficientes. Miren, ese dispendio que hay en el Ministerio de Educación y en sus dependencias, esas acciones y esos actos tradicionales de corrupción que se han dado en el Ministerio de Educación, eso tiene ya que desaparecer. Por suerte, esta semana, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas acaba de designar a un nuevo veedor, a un agente fiscalizador ahí en el ministerio. Y Luis Miguel de Camps lo ha recibido esta semana. Yo espero que a partir de ahora todos esos procesos de compras y contrataciones públicas sean realmente fiscalizados. La Contraloría General de la República y la misma Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas fracasaron en el pasado, en los pasados 4 años, en fiscalizar efectivamente las compras y contrataciones públicas del Ministerio de Educación. Por eso usted ve que el PNUD en estos 4 años ha tenido más de 19,000 millones de pesos en contrataciones ilegales. Usted tiene que al día de hoy, Giovanni, la evaluación de desempeño a los docentes de las escuelas públicas no se ha realizado porque el ministro Ángel Hernández y el viceministro de acreditación, Fran de Olio, que todavía sigue ahí, se pusieron de acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, una empresa multinacional, le dieron el contrato para la evaluación y ese contrato fue cancelado por el Tribunal Superior y Administrativo por ser ilegal. Y ni la Contraloría General de la República, ni la Dirección de Compras y Contrataciones intervinieron hasta que nosotros lo sometimos al Tribunal Superior Administrativo y le fue cancelado. Perdón, profesor, perdón, porque la verdad es que ahí como que me confundí. No logro entender cuando un tribunal superior del país emana una sentencia que un ministerio no la acate y que varias dependencias que están para vigilar ese ministerio, como es la Contraloría y como es Contrataciones Públicas, no hagan nada. No, el ministerio sí la acató y de hecho el mismo presidente de la República tuvo que mandar a cancelar esa contratación. ¿Pero cuándo?
después que la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Contraloría General de la República lo habían validado, lo habían dado como bueno y válido. Nosotros sometimos al Tribunal Superior Administrativo precisamente la demanda y fue cancelado, pero fue por la alerta que hicimos nosotros. Ya. O sea que yo felicito a Luis Miguel de Camps porque él ha empezado su gestión requiriendo a la Dirección General de Compras y Contrataciones un nuevo agente fiscalizador ahí dentro. Porque ese 4% para la educación, que ha significado cientos de miles de millones de pesos en los últimos 12 años, al día de hoy no ha dado resultados positivos. No tenemos una mejor educación, no tenemos un país más educado. Por el contrario, lo que tenemos es un gran retroceso educativo y un gran dispendio. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, Luis Miguel de Camps viene ahora con una nueva gestión. Hasta ahora yo lo felicito porque ha empezado muy bien. Y la esperanza que tenemos en la clase docente, en la comunidad educativa, es que continúe así. Pero mi posición, mi sugerencia, yo como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, lo que le sugiero al presidente de la República y al ministro Luis Miguel de Camps es que tenga un nuevo gabinete. El gabinete que él tiene ahí, esos viceministros, esos directores de los institutos que tienen, no son las personas más adecuadas para llevar a la educación pública por un rumbo distinto, porque no lo han logrado en los pasados 4 años. Profesor Valdés, habló de 2 temas que de verdad me llamaron la atención y me detuve, y es la seguridad en las escuelas y lo que tiene que ver con la accesibilidad. Cuando digo la accesibilidad, es que veo que hay algunas escuelas que fueron construidas y otras que son viejas de construcción anteriores, que no veo que tienen una rampa para personas minusválidas. No, porque mira, aquí se dan unas hipocresías y unas locuras, que tú ves que aquí ponen en la televisión una propaganda de que tenemos un nuevo sistema de transporte escolar y que esos autobuses tienen hasta una rampa para niños con necesidades especiales, pero tú vas a la escuela y esas rampas no existen. Yo siempre he dicho que tenemos autobuses de lujo para escuelas de miseria. Con relación a la seguridad escolar, gran parte del problema de la seguridad escolar tiene que ver, Giovanni, con el déficit de personal que hay en las escuelas públicas. Más del 70% de nuestras escuelas públicas no tienen policía escolar. Tú te vas en términos de conserjes, de seguridad, de mantenimiento y de personal docente, y las escuelas continúan con un déficit de este personal. ¿Y qué hacemos con el 4% entonces? ¿Por qué usted me dice que hay déficit de policía escolar? ¿Eso no pertenece al Ministerio de Educación? ¿Eso pertenece al Ministerio de Policía? ¿Cómo Giovanni, es? ese es un problema de gestión, de gente que ha dirigido el Ministerio de Educación, que no es experta en educación escolar. Ni Ángel Hernández, ni sus viceministros, que todavía siguen ahí, son expertos en educación escolar. Vienen todos del mundo universitario y se dedicaron a la gestión de Ángel a beneficiar a grupos universitarios más que a otra cosa, con los libros de texto, con la formación docente, con los proyectos de inducción, con los programas de alfabetización. Convirtieron al Ministerio de Educación en un negocio para salvar a muchos grupos universitarios de la quiebra y para beneficiar a otros. Y tú te pones a pensar el tema de los libros de texto. Nunca antes aquí las universidades habían elaborado libros de texto. Las universidades dominicanas nunca han sido capaces de elaborar sus propios libros. Y de la nada, a Ángel Hernández se le ocurrió que eran las universidades y algunas academias que nunca habían hecho esto, que iban a hacer los libros de texto. ¿Qué tenemos hoy? Unos libros mal hechos, llenos de errores, que los maestros no los quieren usar, que los niños no los quieren. Y usted tiene ahí lamentablemente un gran retroceso. Pero te vas al área también de la formación y la capacitación del magisterio. Hoy la República Dominicana, Giovanni. Me gustaría esa parte dejarla para después de la pausa, profesor, porque la verdad que es interesante saber cómo está la calidad de la parte profesional, de lo que tiene que ver con nuestro profesorado, que veo que todos los días hacen un diplomado, que tenemos varias instituciones como la INAFOCAN, como el Instituto Superior Salomé Ureña, y tenemos todas las universidades que todos los días vemos que están haciendo programas de formación y de diplomado. Así que eso lo queremos ver después de la pausa. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, quien es presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa y además director del Observatorio Educativo Dominicano. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos televidentes, seguimos con esta interesante conversación con el profesor Juan Valdés, presidente del colectivo ciudadano
por la calidad educativa y además pues director ejecutivo del Observatorio Educativo de la República Dominicana. El profesor Valdés, como siempre, dando en la diana, son informaciones interesantes y que a veces las autoridades de educación pues se hacen de los sordos y no les interesa, porque como todos sabemos, muchos de ellos van a hacer negocio lamentablemente, o como dice el profesor Valdés, hacer que otras personas pues hagan negocio con su apadrinamiento. En esta parte el profesor habló ahorita, antes de irnos a la pausa, de la calidad del magisterio, su calidad profesional, y vi una información recientemente que publicaron en un medio de circulación ahí, donde dice que en América Latina y el Caribe pues faltan más de 50,000 o faltan una gran cantidad de... No, más de 3 millones. Más de 3 millones de docentes. Sin embargo, yo sé que aquí en el país hay un excedente, porque todos los días vemos esos concursos de oposición, cómo se quejan los maestros de que no han sido seleccionados y que hay un banco de elegibles que tiene que estar por ahí rondando los 20, 30, 40,000 maestros, y sin embargo sigue habiendo dificultad en las escuelas por falta de profesores. Mira, realmente hay un déficit de personal docente en las escuelas públicas y tenemos ahí el banco de docentes elegibles para ocupar esos espacios que todavía son deficitarios. Sin embargo, por un tema de gestión, en la gestión de Ángel Hernández, desgraciadamente, esto no se llevó a cabo. Hubo mucha deshonestidad y mucha incompetencia. El docente dominicano en realidad está entre los mejores de la región. Fíjense que en nuestro país, cuando aquí se hizo la evaluación de desempeño anterior, el 62% de nuestros docentes quedó en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Solo un 38% estuvo en las categorías de mejorable o deficiente. Entonces, eso es algo realmente que no es común en el resto de América Latina. A pesar de que aquí, por otro lado, tenemos más de 50,000 docentes sin trabajo que estudiaron la carrera. Algo muy contradictorio, Giovanni, es que hoy en día los institutos del Ministerio de Educación continúan utilizando fondos públicos para becar a bachilleres para estudiar educación, sabiendo estos que no van a poder darles trabajo y que tenemos 50,000 docentes sin trabajo aquí, que lamentablemente gran parte de esos estudió con becas sin ningún tipo de planificación, ya que no hicieron caso al estudio actuarial que se hizo en la década pasada, que te predecía cuántos docentes íbamos a necesitar. ¿Por qué continúan dándole becas a bachilleres para estudiar educación cuando tenemos a miles de docentes, decenas de miles sin trabajo, simplemente para beneficiar a ciertos grupos universitarios? Aquí tenemos, señores, institutos superiores y universidades que solamente están abiertos por el dinero que reciben del Estado en becas y en programas y en diplomados. Entonces, hasta que aquí no se haga la evaluación de desempeño docente, el dinero que se invierte en la formación y capacitación del magisterio no tiene ningún impacto, porque en el país no se cuenta desde el año 2018 con un diagnóstico de las necesidades formativas de los docentes. Y a los docentes se le dan becas para posgrados, maestrías, doctorados, diplomados, cursos, programas, congresos, seminarios, que no tienen nada que ver con las necesidades reales de esos docentes y de las escuelas donde trabajan. Si aquí se trata de establecer, como hemos hecho nosotros en el Observatorio Educativo, alguna correlación entre los programas de formación que se ofrecen a los docentes de escuelas públicas y el impacto de estos en la mejora de la práctica del docente o en los resultados de aprendizaje, no existe tal correlación. Entonces, es urgente que el Ministerio de Educación inicie la evaluación de desempeño docente, que en mi opinión no va a ser posible iniciarla hasta principios del próximo año escolar, ya que hoy, de las 4 etapas necesarias para la evaluación, apenas estamos en la fase preparatoria. Entonces, yo insisto en que con el nuevo ministro nosotros tenemos muchas esperanzas. Los docentes estamos dispuestos a apoyarlo. Estamos apoyando a Luis Miguel de Camps. Sin embargo, mi recomendación, la recomendación del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, es que además
de tener al nuevo ministro como ya lo tenemos, necesitamos dentro del Ministerio de Educación también un cambio de gestión. Los viceministerios que tenemos siguen siendo dirigidos por el mismo equipo de Ángel Hernández. Y esos son la parte operativa del Ministerio de Educación. Entonces, podemos lograrlo, podemos salvar la educación dominicana. Tenemos un excelente ministro en estos momentos, pero yo entiendo que el presidente de la República, el gobierno dominicano, debe darle un voto de confianza a este ministro para que con su propio gabinete pueda llevar a la educación pública en una dirección distinta. Profesor, ¿cómo vamos? Porque la verdad es que el país, independiente de todo, hemos avanzado, en materia de educación hemos avanzado. Independiente de todo, porque aunque siguen habiendo los mismos vicios de sobrepoblación, falta de aula, dificultades, hay algo que yo nunca he logrado entender, que es la descentralización, porque vemos que las escuelas no tienen ni siquiera para comprar un pote de cloro. Algunas sí, otras no, pero el problema de la descentralización... Pero ¿cómo llega el dinero? El dinero está ahí, Giovanni. Lo que pasa es que a veces, por problemas de gestión y burocracia en el Ministerio de Educación, esos fondos ni siquiera se usan. Es que yo escucho que duran años para erogar los fondos a una escuela. No, los fondos están ahí, el problema está para ejecutarlos. Hay una serie de trabas, de burocracia y de irregularidades, desde las regionales hasta los distritos educativos, hasta la gestión del centro educativo, que es lo que impide que esos fondos se utilicen adecuadamente. Además, también hace falta un personal como administrador, contador en muchos de estos centros para poder ejecutarlos adecuadamente. Pero por eso es que necesitamos un equipo eficiente en el Ministerio de Educación. Porque si nosotros sabemos esto, las autoridades en los viceministerios, en las regionales y los distritos, tienen que saberlo. Yo creo que esa es la clave, Sí, poner un gerente dentro de los liceos y las escuelas, un administrador. No, pero el manual operativo del centro educativo público te dice que debe tenerlo. Que sea contable, que sepa de gerencia y sepa se supone que es así, de controles. Pero es que se supone que es así como está estructurado. Aunque el director sea el jefe del equipo. No, es así como está estructurado, Giovanni. El problema está llevar eso de la estructura a la ejecución. Nosotros estamos en este momento, te reitero, muy esperanzados con Luis Miguel de Camps. Le estamos apoyando, le estamos dando un voto de confianza. Hasta el día de hoy, Luis Miguel de Camps ha iniciado muy bien su gestión, se ha acercado a los docentes, ha dado la cara en todos los escenarios donde se le ha requerido cuando ha habido problemas, ha intervenido, ha resuelto gran parte de las crisis que ha enfrentado en su primer mes de gestión. Y eso es algo realmente maravilloso. Y ha dado la talla. Y se perfila como un gran ministro de Educación. Sin embargo, yo insisto, el ministro no está solo. En los viceministerios también es que ahí viene, hace falta el cambio. Ahí viene la parte política, profesor Valdés, la parte política, porque recuerde que... Yo no creo que sea un tema político. Que muchos de esos directores y viceministros tienen una cuota política. No, para que veas que no. Mira, los viceministros que tenemos hoy en día... Son todos del área universitaria. Vienen de las universidades dominicanas, no vienen del mundo escolar, no han dado la talla, vamos a estar claros. A excepción de uno u otro, puede haber excepciones ahí, pero el 90% no ha dado la talla. Vamos a estar muy claros. La evidencia empírica te lo dice. Yo creo que si el presidente le dio la confianza a Luis Miguel de Camps para dirigir el Ministerio de Educación, tiene que dársela también para que tenga su propio gabinete. Además, nosotros... La autonomía, que él pueda manejarse con su propio equipo. La comunidad educativa estamos apoyando a Luis Miguel de Camps. Y nosotros estamos pidiendo como comunidad que éste tenga un gabinete que sea eficiente. Una gestión que no sea como la de Ángel Hernández. Entonces, nosotros esperamos... Y estamos apostando y apoyando esto, a que de una vez y por todas, la educación dominicana vaya en una educación distinta. Pero con ese equipo que hay ahí, que insisto, fue el causante de la peor crisis educativa de este siglo, no vamos a llegar muy lejos. Así que nosotros sí apoyamos a Luis Miguel de Camps, le felicitamos por el buen manejo que ha tenido hasta el día de hoy, ha resuelto problemas de inmediato, está involucrado, se ha acercado a todos los sectores. No hay un sector que se pueda quejar de que no ha tenido con él un espacio y no se le ha escuchado. Pero yo, como presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, como académico, como ciudadano, entiendo que el Ministerio de Educación
necesita un nuevo gabinete. Tenemos un nuevo ministro, Profesor, pero tenemos un gabinete viejo y eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo vamos en la parte que tiene que ver con la tanda extendida? ¿Sigue habiendo los mismos problemas, Es los que, mismos Giovanni, vicios? nada de esto, nada los de mismos esto. vicios que los muchachos se quedan haciendo nada en el aula porque falta el profesor de teatro, el profesor de guitarra. No, no, es que o eso no ya tienen, eso o no ni siquiera- tienen la flauta para un instrumento para... Es que ya eso ni siquiera funciona así. Realmente hace tiempo que con la reforma curricular, esas adecuaciones curriculares, por ejemplo, ya los talleristas no son parte de la jornada escolar extendida. Ya. Sin embargo, a pesar de esto, usted se da cuenta que la oferta, pero señores, es el mismo análisis situacional del Ministerio de Educación. El mismo ministerio te dice que la oferta que tiene para los estudiantes no es motivadora, no es atractiva, no es innovadora en general. Entonces, ya tenemos un diagnóstico de lo mal que está el sistema. Tenemos un nuevo ministro, que es muy bueno. ¿Qué necesitamos ahora? Un nuevo gabinete para impulsar las acciones en la dirección correcta. ¿Y usted no cree, profesor, que la integración de las artes, el teatro, la música, la pintura, eso puede dar un plus a los estudiantes de querer estar en las aulas, Bueno, motivarse? Yo así lo Y creo. las competencias entre los liceos, entre las escuelas, en teatro, en los famosos careos que se hacía, competencia de liderazgo. Yo creo que lo mejor que tenemos hoy en día en el Ministerio de Educación, si tú me preguntaras, ¿qué es algo que tú ves como muy positivo y bueno? Se llama la modalidad de artes. Y tenemos a un técnico, un excelente experto, dirigiendo la modalidad de artes, que es el profesor Gelson Navarro. La modalidad de artes para mí es la luz al final del túnel en la educación dominicana y está haciendo un trabajo genial, maravilloso. Y recuerden que cuando se inventó la escuela, la educación era humanista y que las luces de la educación no vienen de preparar a un niño para el trabajo, sino para la vida. En tal sentido, la modalidad de artes es quizás el mayor acierto que hemos dado en educación en los últimos años. Y la arte hace al niño más humano, más sensible, más creativo. No, y que queremos mentes creativas, no queremos autómatas. Ya de inteligencia artificial, de autómatas, de robots, está inundado el mundo. La mayor crisis que tiene la humanidad en este momento no es económica, no es técnica, es una crisis existencial. Y esa crisis existencial viene de ese vacío que tiene el ser humano al no encontrarle sentido a su existencia, a su vida. Y en tal sentido, la modalidad de artes hace nacer en el ser humano esas musas, esos valores. A mí me encanta, yo felicito precisamente a la unidad, al departamento, a esa modalidad de artes. Está haciendo un excelente trabajo. Para mí es la luz más brillante que hoy en día tiene el Ministerio de Educación. Pero el resto del sistema educativo también tiene que encauzarse en programas, en medidas creativas. ¿Qué hace falta para esto? Yo insisto, un equipo al lado del ministro Luis Miguel de Camps, comprometido, vamos a esperar innovador, experto. Que el presidente lo escuche, profesor, porque eso... Bueno, señor presidente, si queremos un cambio en educación, necesitamos, además de un cambio de ministro, un cambio de gabinete en el Ministerio de Educación. Porque parece que eso no está en las manos del ministro Miguel de Camps. Yo sé que no, por eso lo estoy diciendo. Y por eso te insisto. Nosotros, la comunidad educativa, estamos esperando un cambio. Estamos muy complacidos con la designación del ministro Luis Miguel de Camps. Insisto en que ha hecho un excelente trabajo en muy poco tiempo, pero ahora la comunidad educativa está esperando ese verdadero cambio en el Ministerio de Educación, que solo vendrá con un gabinete experto de verdad en educación escolar y que tenga entre nosotros, la comunidad educativa, la credibilidad que no tiene hoy ese gabinete que está en el Ministerio de Educación. Profesor Valdés, gracias de verdad. Usted, como siempre, muy atinado en sus pronunciamientos. Yo creo que es válido, muy bueno lo que usted acaba de señalar, darle la libertad, la autonomía al ministro Luis Miguel de Camps para que él pueda actuar y hacer su gestión, una gestión de él que no arrastre vicios de otra gestión, que sea la de él. Muchas gracias, profesor Valdés. Es un placer, gracias por recibirme. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y además director ejecutivo del Observatorio Educativo de la República Dominicana. A ustedes, gracias por la sintonía. Un servidor, quien les habla, Giovanni Almonte, se despide de ustedes y hasta mañana.